Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Hemos tenido bastante movimiento en estas últimas horas, de hecho es bastante extraño porque los fines de semana suele lateralizar el precio, pero a nivel operativo debemos de tener en cuenta también esta información que estamos viendo en el gráfico, ya que el mercado cripto no cierra y los participantes siguen tomando posiciones. Así que vamos a continuar trabajando la estructura que planteábamos en estos últimos días. Ayer estuvimos comentando algunos niveles operativos bastante interesantes, sobre todo para buscar liquidez debajo de ellos. Me refiero a estos niveles por parte de los long, ya que teníamos aquí un mínimo en los 51.330 aproximadamente y luego aquí otro en los 51.596. Comentábamos ayer que eran niveles operativos donde probablemente íbamos a encontrar bastante liquidez. Luego estaremos también revisando los mapas de liquidaciones porque efectivamente veíamos liquidez en esas zonas, y en estas últimas horas vimos cómo el precio fue a limpiar toda esa zona operativa. Como veis, ha llegado a alcanzar la zona del VWAP semanal que comentábamos ayer, que también estaba muy cerca de la estructura y que a nivel operativo es un nivel importante a tener en cuenta, y como veis entraron compras en la zona del VWAP semanal, que está haciendo que el precio rechace ahora mismo con bastante agresividad, llegando a generar un giro en V. Por lo tanto, a nivel operativo podríamos estar viendo perfectamente el movimiento de sacudida de la estructura, y ahora solo nos quedaría confirmar el reingreso para poder estar valorando algún tipo de oportunidad operativa en compra, ya que han buscado a la liquidez por debajo de estas zonas de mínimos, y de hecho si visteis el análisis de ayer recordaréis que comentábamos que estos niveles que tenemos aquí marcados podrían ser también otra estructura operativa, pero bueno, para no tener dos estructuras nos quedábamos principalmente con la estructura que recogía gran parte de la acción del precio y trabajábamos sobre ella. Pero es que igualmente, si considerásemos esto la fase A, esto habría sido la fase B, estamos trabajando la estructura mayor en este caso, y esto perfectamente podría ser el movimiento de sacudida también. Así que a nivel operativo nos encaja todo. Dejaremos estos niveles como los teníamos antes, pero que sepáis que ese contexto también lo estoy teniendo en cuenta. Entonces, para buscar una consolidación, no solo tendremos en cuenta la zona del soporte de los 51.740, sino que también podremos estar buscando consolidaciones por ejemplo en los niveles operativos que tenemos aquí marcados, como por ejemplo en los 51.350 o en los 51.607. Me gustaría que la consolidación fuese en este nivel para confirmar otra vez la fortaleza, igual que lo estuvimos viendo en días anteriores, que en este nivel teníamos aquí presión compradora de fondo que conseguía soportar al precio, y si terminásemos consolidando, el primer objetivo sería alcanzar la zona de la resistencia, en este caso los 52.485. Si terminamos rompiendo la resistencia, podríamos ver una aceleración del precio en esta zona porque va a haber mucha liquidez por parte de los short también, y en la posterior consolidación sería donde podríamos también evaluar una operativa de continuación alcista. Os recuerdo que esa operativa, si se llega a dar, tenemos un objetivo en mente del gráfico diario. Podríamos buscar también zonas de take profit a medida que se vaya desarrollando el movimiento, pero principalmente estaríamos fijándonos en la zona de los 57.164, que es el siguiente nivel operativo que teníamos marcado, igual que tuvimos marcado este nivel de los 52.100, que como veis fue un objetivo que alcanzó el precio, y no solo es que lo alcanzó, sino que además ha estado encontrando equilibrio y nos está dando oportunidades operativas. Así que bueno, por el momento estaremos pendientes de todas estas cosas durante las próximas horas. Desde luego que vamos a tener una oportunidad operativa muy pronto, y cuando digo muy pronto, si no es mañana, probablemente el lunes. Esto se debe resolver pronto. Eso sí, cuidado no tengamos un rechazo agresivo a toda esta zona operativa, porque entonces podría ser una muestra de debilidad. Es importante que termine consolidando el precio en alguno de estos niveles. Si cayese el precio por debajo de los 51.320, entonces la probabilidad de continuar con el movimiento alcista sería bastante baja, y en ese caso estaríamos valorando un movimiento de continuación bajista. A nivel operativo nos conlleva cierto riesgo esa operativa porque es una operativa más agresiva. No hemos tenido un movimiento de sacudida con esta fortaleza. Aquí estamos viendo una recuperación en V que perfectamente podría ser el movimiento de sacudida, y sobre todo porque también hemos visto presión compradora en la zona del VWAP. Ahora vamos a revisar como siempre las herramientas, y además es que, como estuvimos comentando antes, estuvimos viendo en el vídeo de ayer muchísima liquidez por parte de los long, pero como veis no se han llevado toda la liquidez, se han llevado, podríamos decir, la mitad más o menos, porque veíamos que había bastante aquí en los 51.150, esto todo se lo han llevado, pero han dejado liquidez aquí en los 50.500, bueno 600 casi, y también en los 50.250. Por parte de los short vemos liquidez en los 53.040 y también en los 53.000
52.555. Estas zonas también podrían ser zonas de take profit para la operativa de la consolidación del reingreso, así que tenedlo en cuenta en vuestra operativa. En cuanto a la liquidez de 100x no estamos viendo nada, había un poco aquí en los 51.580 y se lo llevaron por delante. Respecto a la liquidez de 50x comentábamos ayer cómo había bastante en esta zona y como veis se lo han llevado todo. Por parte de los shorts vemos que hay bastante liquidez en torno a los 53.050 y en cuanto a la liquidez de 25x no se han llevado prácticamente nada de lo que había por parte de los long, porque se han llevado la primera parte, pero bueno, donde más liquidez hay es en los 50.240 y eso no lo han tocado. Y por parte de los short vemos liquidez en los 53.586. En Bookmap lo curioso es que hemos estado viendo algunas zonas de compra que se han ido desplazando con el precio, no daba demasiada confianza este volumen, se mantienen compras en los 50.000 y algunas también en los 49.850. Atentos a esto porque esto sí que es bastante curioso. Veíamos que había bastantes ventas en los 52.300 y mirad cómo las ventas se han ido retirando a medida que el precio iba marcando esta zona del mínimo, donde hemos tenido de hecho este giro rápido en la zona del VWAP, y tras esto, como veis, en cuanto el precio ha comenzado a recuperarse ya no quedaban ventas. En The Kingfisher seguimos viendo bastante más liquidez por parte de los long, a pesar de que han buscado liquidez en este movimiento. La verdad es que para lo que es toda esta tendencia alcista no han limpiado casi nada por parte de los long y como hemos comentado ya anteriormente, es posible que en algún momento pudiésemos tener una sacudida muy fuerte con un retroceso de mayor fractalidad que se pueda llevar parte de esta liquidez que estamos viendo. Intentaremos anticiparnos a ese movimiento si se llegase a dar observando las huellas y buscando distribuciones. Mientras no veamos esas huellas de distribuciones, por el momento seguiremos favoreciendo setups alcistas, pero es importante sobre todo esta consolidación y que no veamos el rechazo en esta zona operativa. La aceptación por parte de los operadores nos estaría demostrando fortaleza. Si volvemos a tener un rechazo en esta zona operativa, entonces cuidado porque podríamos iniciar un movimiento de continuación bajista que entonces sí que podría hacer que el precio comenzase a llevarse toda esa liquidez que hemos comentado, que de hecho está por debajo de esta dinámica alcista que trazábamos anteriormente. Esto lo trazábamos, si no recuerdo mal, hace una semana y de momento sigue aquí, no la hemos perdido, pero en caso de perderla ahí se podría liar un poquito más y que ahí ya es donde podría caer el precio a niveles operativos más bajos, como por ejemplo estos 48.960, incluso el VWAP mensual que está aquí en los 47.700 podría ser una zona de soporte, y bueno, tenemos también por aquí los 47.180. Atentos sobre todo a las próximas horas a ver cómo reacciona el precio en este nivel operativo, porque este nivel operativo, como os he dicho antes, es un nivel clave del gráfico diario. En los CVDs veíamos algunas ventas un poco más agresivas por parte de Coinbase, ventas aquí también muy curioso esto por parte de Kraken y Bitfinex en zona de mínimos. Yo diría que buscando liquidaciones de longs en este caso. Y en los mapas de corto plazo vemos como hay más o menos liquidez 50-50. Por parte de los short tenemos liquidez en torno a los 52.238 más o menos. Esta liquidez llega hasta los 52.750. Y por parte de los long podremos decir que gran parte de la liquidez está hasta los 50.940, con el pico más o menos en esta zona en los 51.070.